Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas. Ustedes me conocen como divulgador de la historia y porque también hablo con los muertos. Y hablando de muertos, en esta ocasión vengo a presentarles mi más reciente libro publicado con Turner, que se llama La Revolución de los Espíritus. Sí, así como lo oyen, es la primera biografía espiritista sobre Francisco I. Madero. Antes no se había hecho nada similar, se habían publicado por ahí las comunicaciones espiritistas, pero esta es la primera biografía propiamente que trata acerca de todo lo que tuvo que ver Madero con el espiritismo, cómo llegó a él, cómo eran sus sesiones espiritistas, con quién se comunicaba, qué le dictaban del más allá, cómo lo aplicaban del más acá. Así que es una revisión que va prácticamente desde 1891, cuando Madero conoce el espiritismo en Francia, cómo lo trae a México, cómo lo pone en práctica en San Pedro de las Colonias y cómo se va involucrando en el espiritismo de Allan Kardec, de origen francés, cómo incluso funda su propio círculo de estudios psicológicos en San Pedro y cómo empieza a hablar con los muertos. Además, es un recorrido íntimo, personal, es un recorrido que te permite conocer a un Francisco Ignacio Madero, totalmente distinto del que conocemos por otras biografías, porque realmente escuchamos a los espíritus hablarle, o al menos lo que ellos creían que eran los espíritus. La revolución espírita, o la revolución de los espíritus, mejor dicho, es exactamente la forma en cómo Madero concibió toda esa creencia, toda esa filosofía y la trasladó al ámbito del ejercicio cívico, al ámbito de la cultura política de finales del Porfiriato, sobre todo entre 1909 y 1910. Podríamos decir que la revolución de los espíritus es una historia de fantasmas, pero una historia de fantasmas que se convirtió en realidad, o una historia de fantasmas que el propio Francisco I. Madero llevó a los hechos. Y a los hechos a tal grado que al final logró transformar la realidad mexicana bajo el grito de sufragio efectivo, no reelección. Para los que creen en la otra vida, para los que creen en la reencarnación, o para los escépticos, o para los que no creen, o para los ateos, eso no importa, las creencias no importan. Lo importante es que cualquiera se pueda acercar a este libro. Es un libro de divulgación histórica que propone una relectura de Madero, porque el espiritismo en Francisco y Madero no fue una anécdota. No es algo pasajero, no es algo del momento, sino realmente para entender a Francisco Ignacio Madero a más de 100 años de su sacrificio, hay que transitar por los espíritus, hay que transitar por el más allá, y la revolución de los espíritus es la ocasión perfecta para hacer esa primera aproximación, hacer ese tránsito hacia el más allá. Por cierto, ninguna de las comunicaciones espiritistas que recibió Madero hablan de cosas del más allá, no son nada del otro mundo, son mucho más normales de lo que uno piensa, y sin embargo quedaron para la posteridad. Y en la revolución de los espíritus yo me tomé la libertad de traer las principales comunicaciones de dos espíritus que lo siguieron y lo guiaron. Uno es Francisco y el otro es Raúl, y de ahí por ahí se aparece también Benito Juárez. Así que yo los invito a que promuevan esta más reciente obra de mi autoría, 1910, La Revolución de los Espíritus, de Francisco Ignacio Madero, y que es un acercamiento con una lectura totalmente distinta de lo que fue la Revolución Mexicana.